Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalma da cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Doble de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Ancira, dueño de Altos Hornos de México, podría volver a ver la luz. Pemex le acaba de aceptar una reparación de más de $216 millones. Imagina esa la nota. ¡Vámonos en chinga con Toño Ruiz! Muy buen provecho, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a Vámonos en Chinga, a la hora de la comida, con Toño Ruiz, completamente en vivo. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio. Digo, no estoy hablando en tercera persona, pero es que así se llama el programa. Espero que esté disfrutando muchísimo, pues no sé, de lo que estén dando, tal vez en algún restaurante, de esos que están también haciendo todo con la sana distancia. Si usted fue a trabajar y está en la comida corrida, los saludo con muchísimo gusto. Ahora que está eligiendo entre arroz o consomé, o los dos, entre sopa de coditos, entre la milanesa o el pues no sé, ¿no? La costilla, lo que usted pida, ¿no? En esta hora de la comida, sea usted bienvenido a Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Por favor, no se le olvide, señoras y señores, el pulgar arriba. Con eso no sabe cómo nos apoya, ¿eh? Con eso nos ayuda infinitamente. Con ese pulgar arriba que es solamente un clic. Suscríbase también a Sin Censura TV. Suscríbase a Sin Censura Media. Y mire,
si nos ven la repetición de este programa en mi canal, que ahora va a ser a las 5 de la tarde la repetición, se lo vamos a agradecer también, que nos dé ese like, que nos ayude con el pulgar arriba, que comparta la transmisión y que si puede, mire aquí abajito, con lo que le sobre de la comida corrida, pues diga, ¿saben qué? Pues voy a mandarle unos pesitos, aquí va para la propina, ¿no? De la comida corrida, 5 pesos. Y otros 5 pesos, ¿por qué no? Para Sin Censura o para con Toño Ruiz, eso no sabe cómo nos apoya. Le digo, se vale en el periodismo, en estos momentos electorales, eso, por sobre todo, porque nosotros escupimos, y disculpe, usted está en la comida, pero nosotros rechazamos abiertamente la publicidad oficial y el dinero de campañas. Ya lo sabe, aquí en Sin Censura y en con Toño Ruiz, nosotros, pero para nada aceptamos ese tipo de tonterías. Ya lo saben, ¿no? Así que para nosotros eso son chayotes disfrazados y olvídelo. Y se vale, acá en Estados Unidos la radio y la televisión pública subsisten gracias a los donativos de la gente. Así se mantienen libres e independientes. A mí me da mucho gusto verlo a esta hora. Le digo, a las 3 de la tarde, hora del centro de México, a la hora de la comida. Es siempre tan interesante poder platicar y que usted pueda escuchar un poco de noticias, de análisis, mientras está ya llevándose el pan a la boca, el pan, no el pan, Partido Acción Nacional, las viandas, pues. Así que disfrútelo mucho, muy buen provecho y acompáñenos en esta edición de Don David. Don David, ¿está listo? ¡Vámonos en chinga con Toño Ruiz! Mire, hace un ratitito comenzó la audiencia del dueño de Altos Hornos de México, así le llama el presidente López Obrador, el señor Ancira. Yo le llamo Alonso Ancira, así de sencillo, ¿no? Y Pemex le aceptó un acuerdo reparatorio con el que el magnate tendrá que restituir escucha esta cantidad, 216 millones de dólares, no pesos, dólares, por el fraude en la compra de la planta agronitrogenada, usted lo recordará perfectamente, a sobreprecio en tiempos de Peña Nieto. Bueno, con esto, el señor Ancira podría salir muy pronto, podría ver la luz del día después de haber estado detenido allá en España y luego ser extraditado allá a México. Así que, pues, a ver qué pasa con el señor Ancira. Déjeme le comparto esta nota que escribe Jorge Monroy para El Economista. Dice, al mediodía de este lunes comenzó en juzgados del Reclusorio Norte la audiencia del empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, en la que se prevé una definición sobre el acuerdo reparatorio que ofreció y aceptó Petróleos Mexicanos, consistente en la restitución de 216.600.000 dólares. Imagínense. El juez deberá determinar si esta situación es suficiente para concederle la libertad al empresario, quien se encuentra preso en México desde el 3 de febrero. El empresario de nacionalidad mexicano-estadounidense es implicado por la Fiscalía General de la República en un acto de soborno al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por $3.5 millones de dólares que supuestamente le depositó en una cuenta de la empresa Tochos Holding con el propósito de que Petróleos Mexicanos adquiriera en 2017 su empresa Altos Hornos de México, la planta de su empresa Altos Hornos de México, la planta agronitrogenados, a un sobrecosto de $200 millones. El 9 de febrero, mire qué chingón, ¿no? Qué buena inversión. Esos millonarios dicen, bueno, pues tengo mis milloncitos de dólares, los invierto. Ya lo hemos platicado aquí en Sin Censura, pero para que no se le olvide mientras se está echando el taco. Imagínense, tengo 3.5 millones de dólares, tengo 3 millones de dólares y medio, los invierto en el gobierno y me llegan 200. ¡Qué chingón!, ¿no? Bueno, pues el 9 de febrero, según reporta Jorge Monroy para El Economista, el empresario ofreció a Pemex, a través de su defensa, un acuerdo reparatorio por 216.600.000 dólares para que esa empresa del Estado retire la denuncia en su contra por vender fraudulentamente en 2017 la planta. Con dicho acuerdo, que fue avalado preliminarmente por la Dirección Jurídica de Pemex, Ancira busca evitar que la Fiscalía General de la República continúe con el proceso penal en su contra, que por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues lo tienen en este tipo de situaciones. De esa forma, Ancira podría abandonar en las próximas horas el Reclusorio Norte en caso de que así lo determine un juez. Y mire,
yo lo que le digo esto es muy importante, ¿no? No puede ser nada más el acuerdo que Ancira llegue y diga, sí les pago los 216 millones 600 mil dólares, se los pago, al rato se los pago, déjenme salir, no, ni madres. Así como lo mencionó Vicente en algún momento, Vicente Serrano, dando y dando, pajarito volando. Tan pronto pague el señor, pues ya puede irse, pero antes no. Imagínense, ¿no? Que digan así, bueno, pues pago una fianza pago una restitución de 200 millones de dólares. No, qué grueso. 216 millones 600 mil dólares. No, qué cabrón. Y estamos, bueno, pues hablando de sobornos, ¿no? Grábenos, don David, por favor. No, ¿qué digo? Grábenos. Vámonos en chinga, don David, es porque es la hora de la comida. Y yo me acabo de echar un hot dog hace rato, que no debería. Pero bueno, vámonos en chinga, don David. Porque fíjese, hace unos momentos le comentaba cómo es que Ancira podría salir muy pronto si restituye este daño a la hacienda pública, al pueblo de México, al pagar los más de 200 millones de dólares que le dieron a él por la planta chatarra que le vendió a Pemex en tiempos de Peña Nieto. Ya lo habíamos platicado. Esto ocurre con la intermediación de Emilio Lozoya Austin. Emilio Lozoya Austin no solamente ha dado a conocer este escándalo de agronitrogenados con el señor Ancira, también nos ha dado a conocer una serie de datos sobre los sobornos que ocurrieron también durante las campañas en 2012. Sobornos de Odebrecht al Partido Revolucionario Institucional que después presuntamente distribuirían hacia otros miembros de otros partidos para que se aprobara la reforma energética. Está claro y está dándose a conocer cómo es que se habrían pasado, obviamente, de sus gastos de campaña y habrían obtenido desde la campaña del PRI sobornos, imagínese usted, sobornos por parte de una empresa extranjera, una empresa brasileña, para la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. En aquel entonces, Lorenzo Córdoba no era consejero presidente del INE, pero era consejero del INE. Y Lorenzo Córdoba claramente lo dio a conocer en su determinación, que él no consideraba que hubiera algún tipo de fraude, que hubiera algún tipo de sobregasto de campaña, que hubiera algún tipo de irregularidad en en los dineros que se utilizaron en la campaña de Enrique Peña Nieto. Y ya existía la denuncia de lo de Odebrecht. Para esta situación de Odebrecht, y disculpe usted, yo sé que es la hora de la comida, pero acuérdese que este programa es para adultos. Por favor, si hay niñitos cerca, tápele los oídos a sus hijitos, a sus nietecitos, a sus sobrinitos. Pero cuando le menciona a uno, o cuando le plantean a Lorenzo Córdoba, ahora como consejero presidente del INE, el caso de Odebrecht, Lorenzo Córdoba se hace bien pendejo, pero bien pendejo al respecto. Y mire, hace algunas horas emitió un mensaje de lo más lamentable. El mensaje es larguísimo, vamos a ponerle la parte importante en estos momentos, la parte en la que, pues según él, el INE sigue avanzando en la organización, a pesar de los comentarios estridentes de los partidos políticos, se refiere a Morena nada más, ¿no? Pero, pues para que vea usted la idea, lo ridículo de todo esto. Vamos a ver y escuchar a Lorenzo Córdoba de su forma más institucional, pero ya no como árbitro, bueno, cuando lo ha sido, ¿no? Sino como uno de los jugadores que también le entra ahí a trolear y a tronquear, a leñar a sus adversarios, que viene siendo Morena. Adelante, doña Ceci. Sí, mire nomás qué mala suerte tenemos con Lorenzo Córdoba. Así pasa. Le digo, así es la tecnología, ¿eh? Ahí va de nuevo. A ver, tomemos aire. Usted, por favor, comparta ahí no comparta porque estamos en medio de una pandemia, pero tómese su agüita de Jamaica durante la comida. No sé si es de Jamaica, de piña, de limón, pero ya está más tranquilín.
Mire, vamos a irnos a la parte importante en la que Lorenzo Córdoba habla de la estridencia durante las elecciones. Me dice que todavía no está por ahí este video, pero en unos momentos más lo tendremos con usted. Mire, eso le digo, son cosas de la tecnología. Le sigo yo ofreciendo disculpas por este tipo de cosas. Lo problemático, antes de que vayamos a ver estas declaraciones, y se lo digo una y otra vez, es como, pues, tenemos a quien se supone tendría que ser el árbitro imparcial de estas elecciones, y comienza muy institucional, con la mayor hipocresía, como siempre es, con la mayor hipocresía, y pues termina siendo protagonista, con ese protagonismo que les encanta, siendo protagonista de estas elecciones. ¿Ya lo tenemos, compañeros? Creo que ya vamos por ahí. Una disculpa. Vamos a ver y escuchar, ahora sí, a Lorenzo Córdoba. Si quieres, si no tienes del principio, no lo tienes a punto, vamos desde el principio. Vamos a ver y escuchar a Lorenzo Córdoba. 38 días de la jornada electoral, y mientras las campañas electorales están en plena marcha, el INE sigue avanzando en la organización de los comicios y la preparación de todas las medidas de seguridad que hagan de este proceso electoral un ejercicio democrático, libre de interferencias indebidas y libre también de contagios. Con independencia de la competencia entre partidos y candidaturas y de sus posicionamientos, en ocasiones estridentes, en el debate público, las autoridades electorales seguiremos aplicando la ley puntualmente y convocando a la ciudadanía a informarse, involucrarse y participar. Porque con tu INE contamos todas, contamos todos. Y mire, este mensaje, le digo, comienza por eso hubo problemas con la tecnología, porque quisimos ponérselo desde cierto punto. Este mensaje que hace, pero empieza con su constante, su verborrea característica, su léxico lleno de palabras domingueras y rebuscadas, dice que muy institucional, y ahí es donde como que se encabrona y dice, bueno, pues también hay una estridencia, pero nosotros nos vamos a dejar que la chingada, no sé qué, ¿no? Ya estamos viendo la verdadera cara de Lorenzo Córdoba. Esa, señoras y señores, vendría siendo la verdadera cara de Lorenzo Córdoba. Así que ahí lo tiene usted. Y es la cara que nos mostró en aquel entonces, todavía no le corté a don David, en aquel entonces cuando hizo estas expresiones ultrarracistas en contra de los pueblos originarios. Ahí lo vemos muy institucional, todavía enojado, hablando de la estridencia, enojado, pero muy institucional, con mucha palabra dominguera. Pero en la realidad, Lorenzo Córdoba pues habla con pura peladez. Yo también, pero yo lo digo aquí mientras estamos comiendo usted y yo. Yo le estoy hablando como hablo yo, la realidad, no le estoy mintiendo. Así, si usted conoce a alguien conocido, a mí dice, pues ese es Toño Ruiz, o ese es Vicente Serrano, o ese es fulanito tal. No sabemos si es Lorenzo Córdoba. Y vámonos en chinga, don David. Vámonos en chinga, porque precisamente para hablar de las hipocresías y situaciones verdaderamente lamentables en torno a precisamente Lorenzo Córdoba, hoy nos acompaña pues un miembro ya también de este espacio, uno de nuestros grandes colaboradores, licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas, maestro en Tecnologías de la Información, y ya, le digo, además de colaborador de Sin Línea MX, pues también colaborador aquí en Sin Censura, a nuestro querido maestro Misael García Vázquez. Misael, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, Toño, gracias por la invitación, aquí con el gusto de compartir tu análisis y en tu espacio, y un saludo a todo tu gran auditorio, al gran auditorio de Sin Censura, y pues a la orden, Toño. Pues, mi querido Misael, arranquémonos. Dices en una de tus intervenciones que Lorenzo Córdoba no solo traiciona a todos los mexicanos bloqueando la democracia a través del INE, en contubernio con su gran amigo y segundo de a bordo, Ciro Murayama, sino que también traiciona a su padre, quien estuvo en la Universidad Michoacana y fue fundador de Morena,
Yo quiero decirte, por cierto, que el papá de Lorenzo Córdoba es, pues vamos, uno de los más importantes, tal vez, analistas en cuanto a Constitución y luchadores precisamente por esa verdad con justicia. No te equivocas en eso, pero ¿qué te parece que nos amplíes un poco más sobre esto, Misael? Sí, gracias, Toño. Mira, es importante recalcar que después de que falleció el doctor Arnaldo Córdoba, pues se hizo un homenaje póstumo el 25 de septiembre del 2017 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y como tú bien lo dices, ahí se recordó mucho a través del historiador, el doctor Jaime Hernández Díaz, también el rector de la Universidad Michoacana. Él habló precisamente de toda la trayectoria de Arnaldo Córdoba, del doctor Arnaldo Córdoba, quien estudió desde la secundaria hasta la universidad, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero además participó activamente siempre que pudo, estuvo inmerso y a los 18 años empezó a militar en el Partido Comunista Mexicano. Y pues obviamente que tuvo formación en una escuela de cuadros comunistas en China en 1966. Y pues como ya lo comentaste, fue también parte del movimiento Acción Popular en la década de los 70, pero también estuvo trabajando con José Woldenberg o haciendo trabajo político partidista y participó en la fundación del Partido Socialista Unificado de México. Además, fue diputado federal en la legislatura 52, fíjate. Fue de los primeros diputados de izquierda y participó también en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, buscando la democratización de México, ¿no? Contrasta con lo que está haciendo ahora su hijo. Y bueno, hasta el 2011 estuvo en el PRD, porque ahí decidió pedir licencia, retirarse y comenzar a formar parte del Movimiento Regeneración Nacional, que más unos años después se convirtió en el Partido Morena. Hasta su fallecimiento se declaró el simpatizante de Morena. Y es importante señalar que también el padre de Lorenzo Córdoba fue un defensor también de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los sindicatos. Y pues en Michoacán también se recuerda que Lorenzo Córdoba acompañaba a su papá de niño, una anécdota que contaba el doctor Jaime Hernández Díaz, y estuvieron participando en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Él fue, Lorenzo Córdoba, pues anduvo ahí en la campaña del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ahí estuvo con su papá pidiendo el voto para este movimiento. Y pues ahora imagínate el contraste y lo que debería estar sintiendo el doctor, el padre Arnaldo Córdoba, de lo que actualmente está haciendo su hijo, que no es más que una vendetta o una venganza contra López Obrador, porque en el 2015 López Obrador pues tildó y calificó a Lorenzo Córdoba de niño mimado y acomodático. Es decir, después de que, como tú lo mencionabas, siendo consejero, pues de ahí empezó esta gran rivalidad. Y yo considero que ahora pues está vengándose este personaje de Andrés Manuel, pero pasa por encima de los principios de la historia, de lo que su padre muy seguramente le inculcó y le enseñó. Y pues lamentablemente estamos sufriendo con más de 42 candidaturas de Morena que se han negado, que se han cancelado y que se ha bloqueado la democracia en México, en Jalisco, en Michoacán, en Jalisco en varias candidaturas locales, en Michoacán candidaturas a gobernador de Raúl Morón Orozco y como ya sabemos en Guerrero de Félix Salgado Macedonio. Y por el contrario, pues ya sabes, ninguno del PRI, ninguno del PAN y ninguno del PRD castigado, y para eso pues ya hay mucha literatura en las redes sociales. Y fíjate que si me lo permites, te voy a leer un extracto que de lo que publicó Andrés Manuel en el 20 de mayo de 2015. Dice: siempre he pensado que los hijos de los hombres sabios y famosos no son tan inteligentes como ellos piensan, ni tan tontos como opina el vecino. Sin embargo, en los tiempos actuales es muy común que casi todos terminen convertidos en niños mimados, descoloridos y acomodáticos. Y aunque parezca un contrasentido, lo que más les perjudica es el estudio en universidades como el ITAM o de ese corte extranjero. Y más adelante, en 2 párrafos adelante, dice: Arnaldo Córdoba siempre fue un hombre consecuente. En cambio, su hijo es un académico carente de convicciones, un técnico del conocimiento electoral, comentarista de un programa de radio, encumbrado sin el mérito de la congruencia y la honestidad.
No debe olvidarse que Lorenzo Córdoba, junto con otros intelectuales supuestamente independientes de la llamada sociedad civil, avaló el fraude de 2006. Se hizo de la vista gorda en 2012. Hay que recordar que en 2012 hubo muchas compras a través de tarjetas, y luego continúa López Obrador, para luego llegar a la presidencia del INE mediante negociación con los partidos de la mafia del poder y previa entrevista en lo oscurito con EPN. Y finalmente concluye, de modo que no debe extrañarnos en su comportamiento clasista y racista, así piensan y actúan, aunque con recato e hipocresía, muchos académicos, comunicadores e intelectuales. Entre otras calamidades, México padece del mal del conservadurismo, de una realidad muy reaccionaria. Ahí, ese 20 de mayo de 2015, pudiera ser el parteaguas, y lo que estamos viviendo ahora en consecuencia, que pues la mafia del poder ha llevado a Lorenzo Córdoba, el hijo de un gran hombre de izquierda, un gran democrático, y como tú le decías, un gran constitucionalista, a ser el enemigo de la democracia en estos momentos. Y no nada más eso, sino que se lleva entre las patas al Instituto Nacional Electoral, porque después de todo esto, pues la gente empieza a desconfiar de la figura del INE, cuando quien debemos estar desconfiados de las personas que están en esa institución. Debemos reforzar, creo yo, la figura del INE y remover a la gente que le está haciendo daño y que le está poniendo en juicio. Hay que recordar, Toño, que fueron solamente poquito más del 50%, es decir, quedaron 6-5 las votaciones, quienes les cancelaron las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón Orozco. Es decir, no todos son malos, pero sí hay unos que están actuando en contra de la democracia de México, y que lamentablemente por un voto, que fue el de Lorenzo Córdoba, es que se ha negado que sea candidato Raúl Morón, y que se ha negado que Félix Salgado sea candidato, y que muy seguramente esperamos que el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, revoque esa resolución de INE y mande que se les instaure de manera inmediata las candidaturas a los candidatos a Raúl Morón y a Félix Salgado. Pues fíjate, Misael, como bien lo mencionas, de hecho esta mañana el presidente López Obrador dijo que cuando le preguntaba a Carlos Pozos Lón Molécula que si era posible en algún momento una reunión con Lorenzo Córdoba, él dijo, no, miren, la última vez que vi a Lorenzo Córdoba en persona fue hace 3 años durante el funeral de su papá, de Arnaldo Córdoba. Yo quiero compartirte a ti, Misael, y al público consentidor, en Derecho, en clase de Derecho Constitucional, estudiamos muchísimo a Arnaldo Córdoba, siempre, ¿no? Es de cajón en cualquier universidad, en cualquier escuela de Derecho, es de cajón escuchar, más bien leer, estudiar a Arnaldo Córdoba. Y en todo caso, a mí lo que me parece aquí, la gran problemática que existe es cómo tal vez los padres puedan lucir por ciertas situaciones, y esto pues les permite ser parte en algún momento de las esferas del poder, o simplemente tener ese, como se dice en el bajo mundo, el conecte y etcétera, y a veces los hijos malaprovechan la situación. Me puse a pensar también en Juan Nepomuceno Almonte. Juan Nepomuceno Almonte es el hijo no reconocido de José María Morelos y Pavón, no reconocido pero muy amado. No fue reconocido por la época porque usted lo sabe perfectamente, Morelos era sacerdote, pero quería mucho a su hijo Juan Nepomuceno Almonte, y siendo el siervo de la nación, tal vez uno de los más liberales de los liberales que existen, José María Morelos y Pavón, su hijo fue uno de los más recalcitrantes conservadores que han existido en la historia de México. Y se entiende, ¿no? Se entiende que, pues vamos, tal vez los padres puedan conseguir algún tipo de brillo en la historia, y desafortunadamente los hijos pues no les llegan ni a los talones, y todo lo contrario. No me atrevo yo a decir, querido Misael, esto sobre el gran Arnaldo Córdoba, pero a veces ese legado en algunos personajes puede ser destruido por sus hijos, ¿no es así? Sí, definitivamente es un claro ejemplo. Yo no veo que haya alguna forma de que corrija Lorenzo su actuar más que renunciando a su cargo, que sería lo mejor, le daría certeza a las elecciones, quitándose de en medio y permitiendo que se elija a un nuevo presidente, quien lleve de manera imparcial las riendas, porque acaba de demostrar que él no es imparcial, él está cargado
hacia el lado del conservadurismo y está cargada hacia el lado de intereses que sirven a la mafia del poder. Así es, estimado Misael. ¿Qué te parece que para cerrar este comentario nos compartes tus redes sociales para que la gente se pueda poner en contacto contigo, para que te pueda hacer preguntas y por supuesto, cómo te pueden leer precisamente ahí en Sin Línea MX? Claro que sí, Toño, así es. Mis comentarios y mis videos aparecen en el portal de noticias en las redes sociales de Sin Línea MX, donde participo y colaboro de manera voluntaria y gratuita, y también en mis redes sociales, que es @MisaelGarciaVa, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, en la mayoría de las redes sociales. Ahí estamos, obviamente, con mensajes y análisis de este tipo. Disculpe usted, nuestro querido colaborador, licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas, maestro en Tecnologías de la Información y colaborador de Sin Línea MX, profesor Misael García Vázquez, muchas gracias. Al contrario, Toño, un abrazo, saludos a todo el equipo excelente que tienen ahí en Sin Censura, un abrazo a todos ellos, muchas felicidades. Un abrazo, Misael. Vámonos en chinga, don David, vámonos en chinga de una vez, ahí va el abrazo. Rápido y sencillamente, vamos todavía con el tema electoral. Esta nota es importante. Acaban de turnar el expediente de Félix Salgado Macedonio al magistrado Indalfer Infante. Esto lo reporta el periódico El Universal. Le voy a leer esta nota que escribe Víctor Gamboa Arzola, precisamente para El Universal. Dice: el expediente de la impugnación de Félix Salgado Macedonio contra la cancelación de su candidatura a la gubernatura de Guerrero fue turnada al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Indalfer Infante González. El magistrado, también guerrerense, tendrá la responsabilidad de elaborar el proyecto que será planteado a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que se resuelva en definitiva el caso de Salgado Macedonio, quien argumenta que la decisión adoptada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en contra de su registro como candidato es injusta y desproporcionada. El juicio de protección de los derechos electorales fue presentado en la Oficialía de Partes del INE el pasado domingo por el propio aspirante a la gubernatura de Guerrero en contra de la resolución, y ahí la pone el reportero, pero pues ahí le va con mucho gusto, INE CG 357/2020. El Toro, dice el reportero, entregó en el Instituto Nacional Electoral la impugnación al fallo del organismo autónomo que le negó el registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero por incumplir su obligación de presentar el informe de gastos de precampaña, y a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, anunció que no se quedará en plantón a esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien le tiene confianza. Y bueno, pues ya lo sabe usted, esta decisión en estos momentos pesa sobre el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Indalfer Infante González. Esperemos que la justicia prevalezca, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es la definición de la justicia más aceptada. Es la definición que incluso se utiliza en escuelas de derecho de todo el mundo, ¿eh? Hasta el mismo Papa Francisco la ha dado a conocer en latín. Justitia es constante et perpetuas voluntas ius unquique tribuere. hasta el Papa Francisco la dio a conocer en su momento. Bueno, te la hacen aprender en derecho romano. Lo que sí, señoras y señores, es que si hablamos precisamente de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, sea como sea, tenga las acusaciones que tenga, en estricto sentido, por lo que se le acusa, no alcanza, esa sanción tan dura. Se trata simple y sencillamente, y está en la ley, de una sanción económica, no el retiro de la candidatura. Esperemos que de esa forma actúe el magistrado, con justicia. Ya no voy a repetir la definición para que no se enoje la gente por ahí. Pero bueno, mire, vámonos en chinga, don David. Y yo le digo, me está dando muchísimo gusto que podamos hacer esto a las 3 de la tarde. Espero que ya esté ahorita en la parte del postrecito, pero mire, las notas siguen y siguen, la información sigue y sigue. Estamos hablando mucho de política, estamos en tiempos electorales.
todo va ligado, lo que le hemos dicho de principio a fin. Y se lo digo porque los que verdaderamente han tenido una serie de irregularidades, en estos momentos andan como si nada y regresan a los estados en los que ni siquiera tuvieron una muy buena gestión, a ser aún más hipócritas y cínicos, como Alito Moreno. Estuvo de visita en Campeche y pues se puso ahí a criticar que les quitaran a la gente una serie de programas y etcétera, cuando pues el PRI, ¿cuándo ha cumplido, no? ¿Cuándo cumplió el PRI? Y a mí esto es lo que me llama mucho la atención, lo que se me hace muy, muy preocupante, que el discurso de campaña para todos los candidatos del PRI sea que Morena es una vergüenza y la destrucción de México. Cuando ellos destruyeron a México, no es defensa Morena, señoras y señores, no me malentienda. Es defensa a la verdad. Es sentirse uno indignado por lo que dice gente como Alito Moreno. Adelante, doña Ceci. Aquí están las mujeres, que son la fuerza y la fortaleza de Campeche, de Champotón y de México, que necesitamos construir y trabajar juntos y en equipo para regresar los programas que le quitaron a las mujeres. Hay que decirlo con firmeza y con claridad. Morena es una desgracia para Campeche y para México. Morena es una tragedia para este país, porque ellos de un plumazo desaparecieron el Prospera, desaparecieron el Seguro Popular, desaparecieron el seguro de vida para jefas de familia, desaparecieron las estancias infantiles, desaparecieron los comedores ya, Ceci, ya, por favor, sálvenos de esta tortura. Se lo tenemos que compartir. Por favor, indígnese conmigo. Ya sé que a lo mejor este postrecito que le llegó, y acuérdese, los postres tienen que ser lo más pequeños, nada más es un dulcecito por ahí, pues a lo mejor se le amargó ahí, ¿no? Con este comentario de Alito Moreno. Pero qué desvergonzado, ¿no? Qué bárbaro. Y ahí en Campeche, precisamente, el lugar que él abandonó para buscar el poder en otro lado. Yo no sé por qué les interesa, bueno, no sé porque soy ingenuo, ¿eh? Mucha gente me dice por qué, pero yo no sé por qué les interesa tanto a los políticos ser dirigente de sus partidos. ¿Qué representará todo eso? Imagínense, nos lo han dicho aquí varios de nuestros colaboradores, lo que representa ser gobernador en cuanto a ganancias y etcétera. Imagínense que hasta se peleen todos por ser el líder del partido. ¡Bolas! Todavía tiene la desfachatez, Alito, de regresar a Campeche a hablar de plumazos. Es un desvergonzado, ¿no? Mire, este programa se llama Vámonos en Chinga con Toño Ruiz, no, vamos a chingar a Alito Moreno. Sé que hemos hablado mucho de él recientemente, pero es que, híjole, ni cómo no discutir este tipo de cosas, especialmente cuando tienen entre sus filas a candidatos a la gubernatura verdaderamente lamentables, que se le salen sus oscuras intenciones. Vámonos en chinga, don David. Mire, mientras Alito Moreno sale con que Morena es lo peor que existe, que Morena va a acabar con nosotros y que es la destrucción de México, cuando ellos fueron la destrucción de México, sus propios candidatos a los que no les han dado chance de gobernar, y espero que no les den chance porque están muy cabrones, la riegan, pero monumentalmente, al estilo Cruz Azul. Disculpe usted si es fanático del Cruz Azul, pero hacia a ese estilo, a lo grande. Ahí tiene, por ejemplo, a Anabel Ábalos, la candidata del PRI a la gubernatura de Tlaxcala. No, mire, ni siquiera se lo quiero decir yo. Escúchelo usted de la voz de Anabel Ábalos, de cómo la traiciona el subconsciente. Adelante, doña Ceci. Apoyaré que los delincuentes sigan lesionando a las mujeres en Tlaxcala. Otra vez, Ceci, se lo ruego, por favor. Vamos a ponerlo otra vez. Hágame ese favor. Apoyaré
que los delincuentes sigan lesionando a las mujeres en Tlaxcala. ¡Qué barbaridad! Sí, no, es más, doña Ceci, le invito a que me haga ese comentario. Es que a veces Ceci me dice en el chícharo alguna que otra cosilla, me dice que está como, no, y es que esto, usted dígalo, Ceci, yo no, usted lo puede decir, si lo digo yo, van a decir que es un comentario sexista, pero usted dígalo, usted coméntelo, Ceci, ¿le parece? Bueno, lo que está mencionando es que yo creo que se equivocó, estaba muy nerviosa, como cuando pasan los premios o no sé cómo se llaman, los certámenes de belleza, que las chicas están muy, muy nerviosas y les hace la pregunta, la persona que está ahí, entrevistándolas, y entonces ellas se ponen tan nerviosas, así como yo en este momento, que se equivocan y entonces se dicen palabras que no deben decir o les faltan palabras al discurso, y creo que eso pasó y ahí está el problema con ella, mi opinión. Y precisamente hablando de situaciones genéricas, precisamente el problema que le está planteando Ceci aquí, ¿no? Pues es una señora en estos momentos que dice que apoyaría que los delincuentes sigan lesionando a las mujeres en Tlaxcala, ¿no? No se trata de que sea señora o que sea señor. Hay muchos que emiten este tipo de comentarios verdaderamente desfavorables, ¿no? Como pues el exintegrante de Garibaldi, que la semana pasada dijo que la ley es la ley, ¿no? Y que pues por eso apoyaba al INE sin importar qué, ¿no? Y por supuesto que me refiero al diputado Sergio Mayer, ¿no? Entonces, o sea, no tiene nada que ver, puede ser hombre o mujer, pero de que hay comentarios pendejos, pues hay comentarios muy, muy pendejos. Ese es el PRI, señores y señores. Bueno, Sergio Mayer es lo que él quiere hacer, ¿no? Morena, pero señores y señores, es el PRI. Anabel Ábalos representa precisamente a ese Partido Revolucionario Institucional. Y mire, ahí no solamente representa al PRI, sino a la coalición, si le podemos llamar así, de esa cochinadota que creó el supervillano y multimillonario mexicano Claudio X González. Anabel Ábalos Empoalteca representa al PRI, al PAN, al PRD, al Partido Alianza Ciudadana y dice que al Partido Socialista. No sé qué tiene de socialista ese partido si tiene esas amistades, si le soy perfectamente honesto, pero bueno, ahí lo tiene usted. Se nos está acabando el tiempo. Antes de cualquier cosa, le quiero contar una nota importante. Vámonos en chinga, don David, por favor, vámonos en chinga. Mire, la abogada de la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, de Emma Coronel, dio a conocer que su cliente pasa 22 horas al día encerrada y que solamente la dejan salir a un salón pequeño. Denuncia esto la abogada. Estas condiciones son muy parecidas a las que se enfrenta a su marido. De hecho, a él solamente le permiten 1 hora también salir desde la prisión en la que está. Y le voy a compartir esta nota rápidamente que escribe Claudia Torrance para Associated Press, para la prensa asociada. Dice: Emma Coronel, la esposa del condenado narcotraficante, convicto debe ser, ¿no? No como que condenado. ¿Qué pasó, Associated Press? Pero bueno, del convicto narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, se dedica a leer en una celda en la que permanece encerrada unas 22 horas al día. La abogada Mariel Colón, que forma parte del equipo de defensa de Coronel, dijo a The Associated Press que ha pedido mejores condiciones de confinamiento para su clienta, ya que los empleados de la prisión solo sacan a Coronel de la celda en la madrugada para ir a un saloncito interior del centro de detención en Alexandria, ahí en el estado de Virginia. Solo pasa un par de horas en ese saloncito, añadió Colón. Yo le quiero hacer el paréntesis. De acuerdo a lo que nos han informado, a Joaquín El Chapo Guzmán solo le permiten 1 hora de fuera de su celda, que es muy pequeña, en la prisión más dura de los Estados Unidos, en la que se encuentra allí en Colorado. Bueno, a su esposa le están permitiendo 2 horas. Y quiero hacer el paréntesis porque hace algunas semanas
nuestro queridísimo compañero periodista de a pie, Jesús Lemus, nos aseguró aquí en Sin Censura que tal vez de esa forma podrán llegar a las declaraciones de Joaquín El Chapo Guzmán con su esposa, que es una estrategia del gobierno estadounidense para llegar a tener más información con Joaquín El Chapo Guzmán, porque en estos momentos, ya estando encerrado y condenado a cadena perpetua en esa prisión de Colorado, que es tal vez los infiernos terrenales más notables que existen, pues tal vez no tenga algo más que perder que su esposa, ¿no? Y que enfrente este tipo de cosas a la mujer a la que ama. Coronel, de 31 años, fue detenido, usted lo sabe perfectamente, y continúa esta nota de Associated Press, en febrero en el aeropuerto de Dulles, ahí en Washington, D.C., a las afueras. La esposa del Chapo Guzmán, que es ciudadana estadounidense y mexicana, está acusada de participar en una asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, de acuerdo a lo que acusa precisamente el gobierno de los Estados Unidos. Se nos acabó el tiempo y me dio muchísimo gusto compartir, pues, los placeres de la comida con usted aquí en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Usted coma tranquilo. Yo le digo las notas rápidamente, pero usted coma tranquilo, que la sobremesa, platíquelo con la gente con la que está, siempre guardando esta sana distancia todavía. Y le digo, si a usted le toca salir y en donde usted vive ya hay reapertura de algunos sitios, pues disfrútelo con toda la sana distancia, con todas las precauciones. Mientras tanto, le pido por favor que nos ayude con ese pulgar arriba y que si está llegando en estos momentos a la transmisión en vivo, no se preocupe. A las 5 de la tarde, la retransmisión completa de este programa de Vámonos en Chinga con Toño Ruiz en mi canal personal, con Toño Ruiz. Así que si se lo perdió ahorita, no se preocupen, un ratito sale otra vez ahí en Con Toño Ruiz. Yo le agradezco a este gran equipo de colaboradores, primero a Vicente Serrano por darnos esta oportunidad de seguir luchando por estas nuestras vocaciones, y por supuesto a este equipo que está detrás de nosotros, a doña Ceci, a don David, a Monse, que le está echando muchísimas ganas, a Yael, a Enrique Legorreta, en este esfuerzo inconmensurable para llevarle a usted la verdad con justicia, exigiendo siempre el espíritu crítico. Nos vemos mañanita, muy muy temprano, acuérdese, 6:45 de la mañana, lo esperamos doña Ceci, don David, Yael y su servidor, y más adelante, hoy en la noche, va a tener desde ya tempranito, pero ya en la edición nocturna, a mi queridísimo Vicente Serrano. Se va a poner buenísimo, imagínense un programa de 7 a 9, sabrosón, aquí en Sin Censura, no se lo pierda, descanse, échele muchas ganas y que Dios lo bendiga.